Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, le vamos a dar la bienvenida como prácticamente todos los lunes, cada 15 días la tenemos acá con nosotros. Hoy andamos uniformadas casi ahí con Macarena. Bueno, Macarena Cepeda, le damos la bienvenida, siempre nos viene a hablar de temas de región que nos gustan y por supuesto hoy día no es la excepción. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida, buen lunes, bien lluvioso. Hola, muy buenos días a las dos, ¿cómo están? Bien, súper bien. Sí. Qué bueno. ¿Cómo estás tú? Buena lluvia. Sí, buena lluvia. Siempre, ojalá que no sea tan intensa en estos periodos cortos que, como decía el director de Senapred, son al final dañinas, sino que sea positiva también y ahí apoye al desarrollo de nuestra zona. Así es. Tú nos vienes a hablar justamente sí. de un tema parecido. Sí, yo les vengo a hablar, bueno, como siempre, de temas pesqueros que nos interesan y nos ocupan, tanto en la región como en el país. Y si bien veníamos hablando hace un tiempo ya de cómo ha venido comportándose el Jurel, por ejemplo, en su recuperación y en todas las certificaciones internacionales que hemos podido obtener, dando cuenta de la sustentabilidad en torno al Jurel, hoy día yo les vengo a hablar de la merluza común. ¿Y por qué es tan importante hablar justamente esta semanita de la merluza común? Porque el 1 de septiembre comienza su veda. Y la merluza común, a diferencia del jurel, es un recurso que no ha logrado recuperarse, como ha sido el caso del jurel, y básicamente porque la merluza común está sujeta a mucha pesca ilegal. Pesca ilegal que lamentablemente ha sido, lamentablemente, pero al mismo tiempo sirve para mejorar su administración, pero ha sido sincerada por pescadores artesanales de la región del Maule, en que ellos abiertamente han señalado que pescan hasta incluso 2 veces la cuota nacional autorizada por el comité científico. Entonces, cuando tú capturas mucho más de lo que está permitido científicamente, no logras que la biomasa que está en el agua se reproduzca y se vaya recuperando. A pesar de esta intensidad de pesca ilegal que tiene el recurso de la merluza común, se han observado indicadores auspiciosos en torno a la recuperación de su biomasa. Sin embargo, eso no es suficiente y eso obliga a que seamos mucho más responsables también como consumidores. Y por eso que es importante que ahora que en septiembre comienza la veda de la merluza para precisamente proteger el periodo de reproducción, es importante que todos tengamos a la vista que debemos cumplir un rol también fiscalizador como consumidores finales y no podemos consumir, por ejemplo, la merluza fresca. Solamente es factible consumir la merluza congelada, porque la merluza congelada ha sido capturada en agosto, en definitiva, hasta los últimos días de agosto, y lo que tú puedes consumir en septiembre como congelado es un recurso que es legal, en definitiva. Entonces, nosotros como consumidores finales tenemos que velar porque se le exija en definitiva y preguntar cuando uno va a comer la famosa pescada, que es tan rica, si es que efectivamente es fresca o congelada, porque fresca le estaríamos haciendo un daño muy importante al recurso, porque muchas veces uno no dimensiona el daño que se genera o el ilícito que está detrás de la pesca ilegal. Para que ustedes tengan como referencia, 1 de cada 5 peces que se capturan es ilegal. Y la FAO ha determinado que a nivel mundial se capturan ilegalmente más de 26 millones de toneladas de peces ilegalmente y eso genera un negocio ilegal que es bastante lucrativo, que genera más de 20 millones de dólares al año solamente por pesca ilegal. Entonces, son cifras que dan cuenta de que aquí también hay quienes les interesa que esta ilegalidad se mantenga, pero nosotros tenemos que ser capaces de combatirla y por eso que tanto en el caso nuestro como pesca industrial hacemos este llamado a que los consumidores solamente consuman congelado, no fresco, y que seamos nosotros los principales custodios o los guardianes de la merluza, porque tenemos que asumir esa primera responsabilidad nosotros. Aquí en Chile, Cernapesca también ha determinado que se capturan ilegalmente cerca de 320.000 toneladas de peces y algas también, porque la pesca ilegal también se da en otros recursos. Pero hoy día que estamos empezando ya, estamos próximos a iniciar septiembre, es muy importante que tengamos presente el cuidado que tenemos que tener en torno a la merluza. Ahí me imagino que como en todo negocio ilegal, tú lo decías,
un factor importante es que haya interesados en ese producto, que haya, nadie va a hacer algo ilegal si no sabe que no va a tener mercado, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es el mercado de esta pesca ilegal? Porque tú mencionabas, claro, si uno de repente va a un restaurante y va en septiembre y le dicen, sí, tengo merluza fresca, es porque a lo mejor la adquirió ahí. Y qué bueno que des las alertas, porque jamás se me hubiese ocurrido a mí, por lo menos, y yo creo que a nuestros auditores, preguntar en esa fecha cuando uno va a un restaurante y ofrecen quizás levantar las alertas y decir, qué raro, claro, porque uno tampoco está tan informado de, oye, se inició la veda, pese a que Pesca ese trabajo de informar, de tratar de sacarlo a la mayor cantidad de gente posible. Pero ¿quién es el mercado justamente de esta pesca ilegal mayoritariamente? Mira, la pesca ilegal en torno a la merluza tiene un modus operandi que es bastante conocido, pero que cuesta mucho fiscalizar. En definitiva, aquí lo que se hace es capturar ilegalmente, porque finalmente se captura en periodos en que no está permitido y además se captura fuera de la cuota permitida. Lamentablemente, los recursos humanos del Cernapesca en algunas caletas de Maule no son suficientes para estar fiscalizando, porque aquí hay cosas que hay que fortalecer en la normativa pesquera. Por ejemplo, que la pesca artesanal, en el caso de la merluza, tenga la obligatoriedad de certificar el 100% de sus desembarques. Y eso no es algo que hoy día sea una obligación para ellos. Eso ocurrió aquí en la región del Biobío, por ejemplo, con la sardina común y anchoveta, cuando hace más de 6, 7 años teníamos niveles de fauna acompañante, que se llama, que eran bastante altos y que eran poco reales, por decirlo así. Cuando normalmente la fauna acompañante estaba en torno al 2, al 3%, teníamos meses en que realmente la fauna acompañante, sorpresa, era del 7, 8%. Y eso era porque no estaba la obligación de certificar. Bueno, Cernapesca hace la modificación y se empieza a certificar el 100% de los desembarques y bueno, volvemos nuevamente a los valores habituales que eran en torno al 2 al 3%. Pero en el caso de la merluza común, esa obligación no existe todavía. Y por lo tanto, mientras no exista la obligación de certificar el 100% de los desembarques, finalmente lo que se hace es una declaración por parte de la pesca artesanal y se hace como un acto de buena fe de aceptar que lo que se está declarando es correcto. Y ahí hay toda una cadena de intermediación de remitentes que lo que hacen es recibir esta pesca y salen con los camiones que muchas veces no cumplen tampoco con las condiciones de inocuidad y de frío y de trazabilidad, y se van por la carretera, por la ruta 5, a dejar esta pesca ilegal al terminal pesquero metropolitano y a otras terminales o a otros puntos de ventas que son informales. Entonces, cuando vemos que esta cadena funciona de esa manera, también nos exponemos nosotros como consumidores finales a estar consumiendo un producto que no sabemos con qué frescura viene, cuáles son las condiciones de frío y de inocuidad a las que estuvo sometida, y por lo tanto también nos arriesgamos nosotros a tener eventos de salud en torno a consumir pescado que no están en las condiciones adecuadas. Entonces, aquí lamentablemente hay todo un ilícito y de hecho se han denunciado y se han constatado efectivamente estos ilícitos en torno a esta pesca ilegal y asociación ilícita, porque aquí hay toda una cadena que hace posible esto, y esto también tiene que ver con la precariedad en la que están los pescadores artesanales, y que lamentablemente esta pesca ilegal también afecta mucho a los pescadores artesanales formales. Porque, por ejemplo, una caja de pesca ilegal de merluza en el terminal pesquero metropolitano te puede costar 10.000 pesos, cuando una caja de pesca legal te puede costar entre 25 a 30 mil pesos. Entonces, imagínate, una caja de más de 10 kilos, de 20 kilos, que cuesta 10.000 pesos, estás hablando de 500 pesos el kilo de merluza, cuando en realidad esa merluza debería costar 1.500, 2.000 pesos. Entonces, el daño que se le hace al pescador formal que sale a pescar, que respeta su cuota y que lo único que quiere es que se le pague su precio real, se ve perjudicado por este exceso de oferta de pesca ilegal. Entonces, aquí quienes finalmente se terminan beneficiando son los intermediarios que están incentivando esta cadena ilegal, porque también aquí hay una evasión tributaria y se genera, bueno, como te digo, un daño en toda la cadena de valor en torno a la merluza. Ahí también, Macarena, entonces el llamado siempre a estar atento. A lo mejor en un restaurante es más difícil porque obviamente el pescado ya viene, obviamente, ya cocinado, viene uno no lo ve en el fondo cómo está, pero si uno va a comprar, por ejemplo, a La Vega, obviamente en esta temporada entonces de septiembre uno no debería ver
que te están ofreciendo una merluza fresca. Entonces, Así eso es es. como lo que uno debería tener como usuario, entonces estar alerta, porque obviamente, claro, en un restaurante un poco más difícil saber si está congelado, está fresco, y Sí. le pueden decir cualquier cosa, pero al menos sí cuando uno va a algún tipo de estas pescaderías también, fijarse en eso. Sí, efectivamente, las pescaderías, las ferias libres, tú no debieras encontrar merluza fresca en septiembre, por ningún motivo. Ahora, Cernapesca ha avanzado harto en implementar lo que se llama el sello azul. Y el sello azul es un sello que se otorga a aquellos establecimientos que venden productos del mar con origen legal y trazabilidad comprobable. Nosotros, por ejemplo, en nuestras salas de venta de los pescadores industriales del Biobío, en las distintas empresas que tienen sus salas de venta, como son Landes, Pacific Blue, en Camanchaca, ellos cuentan con su sello azul. Y eso da cuenta que todo lo que se vende ahí cumple con las condiciones de trazabilidad y de legalidad, además, en su captura y en su origen. También ese sello azul se otorga a algunos restaurantes. Entonces ahí, Leslie, en el fondo, cuando tú realmente vas a un restaurante y ves que tiene este sello azul, de alguna manera tú te aseguras que es un restaurante que cumple con un abastecimiento seguro. Y por supuesto no está de más preguntarle a la persona que te atiende si es que el pescado es del día, y si te dicen merluza del día, estamos mal. Entonces hay que pedir... Voy a probar ese tip. Sí, que Está sea súper un bueno. pescado congelado, porque además yo quiero recordarles a quienes no lo saben que el pescado congelado es igual de rico y de bueno y de nutritivo que un pescado fresco. O sea, el pescado congelado no pierde sus condiciones nutritivas y por lo tanto cuando tú cocinas un pescado congelado, la verdad es que no estás perjudicando, por decir así, el plato que vas a preparar. Entonces, atrévanse y no castiguen de alguna manera al pescado congelado, sino que hay que empezar a acostumbrarse también a cocinarlo y aceptarlo como un producto altamente nutritivo y que no pierde sus condiciones y sus características. Macarena, ¿y qué hace? Porque se ha visto, más allá de lo que uno de repente ve desde el exterior, que estas rencillas entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Aparentemente tampoco existen tanto porque tú nos has mencionado que trabajan en conjunto, que hay conversación, que hay diálogo, y por lo que tú nos mencionas, también aquí hay una diferencia entre quienes sacan ilegalmente el recurso y los pescadores mismos artesanales que sí cumplen con sus cuotas. ¿Cómo avanzan para poder detener esta situación? Porque yo me imagino que incluso es riesgoso para quienes cumplen su actividad de manera formal, Igual. porque debe darles indignación que en el fondo ellos vean arriesgado su trabajo por gente inescrupulosa. ¿Se avanza un poco desde el sector en conjunto, tanto los industriales como los artesanales, o no, en este Sí, tema? súper buena pregunta, porque efectivamente hoy día la institucionalidad pesquera estableció los comités de manejo. Y los comités de manejo son instancias de trabajo conjunto entre la pesca artesanal, pesca industrial, y también está presente la Subsecretaría de Pesca. Entonces, en esos comités de manejo lo que se hace es conversar con los distintos actores y sincerar, por ejemplo, lo que te decía yo hace un rato de las cifras de pesca ilegal, porque eso es súper importante para tener un diagnóstico adecuado que te permita implementar las medidas que permitan ir combatiendo la pesca ilegal. Y tú te encuentras con pescadores artesanales, con dirigentes, que efectivamente ya están molestos a esta altura, están aburridos de que aparezcan, más que los propios pescadores artesanales, sino que aparezcan estos intermediarios que incentivan la pesca ilegal, porque finalmente les ofrecen condiciones económicas, por ejemplo, no sé, de pronto pago, cuando de repente tienes hoy día sobre todo que estamos en una situación socioeconómica a nivel nacional que está muy complicada, cuando aparece un intermediario que le ofrece el pago inmediato, por ejemplo, a ese pescador artesanal, o que le ofrece algunos beneficios, por ejemplo, para llevarlo a la posta cuando tiene algún problema, o adelantarle algún ingreso, por supuesto que se ven tentados de trabajar ilegalmente. Y es ahí donde los dirigentes formales, que entienden que esto es un daño al recurso y un daño a la sustentabilidad y al futuro de ellos mismos como pescadores artesanales, es que han levantado el tema en los comités de manejo. Y, por ejemplo, una de las medidas que se está tratando de impulsar con fuerza es que efectivamente estén obligados a certificar el 100% de sus desembarques. Porque hoy día, por ejemplo, la cuota de la merluza común está en torno a las 43.000 toneladas y no sacamos nada con aumentar científicamente la cuota, por ejemplo, en 10.000 toneladas más, si tú sabes que en Maule se están pescando más de 30.000 toneladas. O sea, ese aumento de cuota formal
finalmente no soluciona la falta de pesca, por decir así, en alguna zona. Entonces, aquí lo que hay que promover es que toda la pesca sea legal. De esta manera tú aseguras que vas a poder entregarle un buen precio, por decir así, al pescador, y esto solamente es por un tema de oferta y demanda. En el fondo, si tú mantienes la oferta a ese consumidor final bastante controlada, en definitiva, porque es la cuota que está permitida en el año, el precio se ajusta solo. Pero si aparecen volúmenes ilegales y aparecen volúmenes que más encima te bajan el precio, eso perjudica a todos los actores, y eso es algo que se está trabajando en el comité de manejo, de sincerar cuál es la cuota de pesca ilegal y sincerar que aquí entre todos los actores tenemos que avanzar hacia la certificación del 100%, que además esa es una certificación que solamente te la puede entregar Cernapesca, y por lo tanto aquí también tenemos que permitir que Cernapesca cumpla su labor fiscalizadora y que también pueda interactuar con otros organismos de fiscalización, como es la Armada, por ejemplo, como es la policía, porque finalmente cuando queremos combatir y erradicar estas agrupaciones ilícitas, finalmente tú necesitas que la Armada esté fiscalizando la costa, que Cernapesca esté fiscalizando, y que también se cumplan con los controles carreteros, que eso es bien importante para estos camiones que salen con pesca ilegal, porque esa pesca ilegal no lleva documentación. Toda la pesca ilegal, toda la pesca, por ejemplo, que sale de la pesca industrial, sale con guías de despacho, con factura y con las certificaciones propias del Cernapesca. Entonces, cuando a ti te controlan, tú estás con todos los documentos correspondientes a la avisación, que se llama. Por lo tanto, si a ti te paran a un camión de estos chicos que salen de Maule, bueno, ese camión debiera cumplir con todos sus papeles, y es ahí donde los carabineros también debiera estar organizado con Cernapesca para poder cumplir de manera integral con esta fiscalización y, por ejemplo, terminar incautando los camiones, de manera de ir desbaratando estas mafias también que están en torno a la captura de la pesca, de la pesca y de la merluza común. Y que es recurso que se pierde, porque al detectar esta pesca ilegal no es un recurso que vaya a volver o vaya a ir llegue a la mesa finalmente, sino que es recurso que se destruye, que se pierde. Entonces, es una afectación completa finalmente. Sí, o sea, lo que establece la ley es que eso debe ir a vertedero, porque finalmente es un recurso que al ser ilegal no puede ser consumido porque tú no sabes en qué condiciones viene. Entonces, efectivamente, ahí se produce un daño al recurso y a las personas que no pueden consumir un producto legal y con trazabilidad como corresponde. Oye, buenísima columna, yo quedé ahí, pero con todos los tips, sobre todo porque, como decía Macarena, se inicia esta veda reproductiva este 1 de septiembre, se extiende hasta el 30, así que no debería ser tanto el tiempo que por lo menos no encontráramos el recurso. Ojalá, como dice ella, podamos colaborar todos también estando atentos ahí a las señales y a desincentivar que exista este mercado. Ay, me queda una duda. Si, por ejemplo, voy y detecto que uno puede denunciar si, por ejemplo, voy a un lugar donde una pescadería y veo que hay la merluza en común en septiembre. ¿Puedo denunciar entonces a Cernapesca que está ahí, ¿cierto? Como para ser más activo también el rol del usuario. Sí, de todas maneras. O sea, yo no tengo un teléfono en este minuto que les pueda compartir de Cernapesca, pero efectivamente el llamado es que los consumidores finales también hagamos un rol de fiscalizadores y podamos denunciar efectivamente cuando vemos que hay lugares que están vendiendo pescado fresco, en este caso la merluza común, durante septiembre, porque eso no está permitido y nos hacemos un daño a todos nosotros. Así que hay que colaborar con esa fiscalización. No solamente no comprar, sino que también hay hacer el rol activo. Oye, ciudadanía activa ahí, qué bueno. Así es. Macarena, excelente tema, porque de verdad que, bueno, uno a veces, nosotros nos topamos en las noticias, subimos las notas ahí respecto de la veda, pero tampoco sabíamos todo este negocio que hay detrás y por qué es tan importante que también como ciudadanos estemos atentos. Y mire, cortito, o sea, se han visto en estas últimas semanas incautaciones, procedimientos de incautación de pesca ilegal, pero eso alcanza el 2% más o menos de la pesca ilegal que se realiza, es como la punta del iceberg. Entonces, por eso que el llamado a quienes puedan identificar estos lugares de venta ilegal de pescado, en el caso particular en septiembre de la merluza común, a que se activen y, como tú dices tú, sean ciudadanos activos, porque es tan poquito lo que se logra fiscalizar por parte de Cernapesca y de Carabineros que es importante que todos asumamos un rol ahí mucho más presente y comprometido. Oye, así va a ser, sí. Me encantó la columna de hoy día, sobre todo porque es una temática en donde como ciudadanos podemos actuar. Macarena, gracias por iniciar la semana con nosotros, traernos estos temas tan interesantes en donde estamos aprendiendo muchísimo. Gracias a ustedes por el espacio. Que estés muy bien. Tengas buena semana. Igualmente.
Gracias. Muy bien. 1 de septiembre empieza esta veda de la merluza, así que buenos tips hay el que dio. Jamás se me hubiese Sí, lo que ocurrido pasa es que nosotros preguntar. hablamos normalmente de que entra en veda, pero uno no tiene la conciencia de decir, ya, a lo mejor si voy a ir a comprar, Exacto. estamos en septiembre, no debería haber este pescado en concreto. Así que igual a tener ojos en las recomendaciones, porque así esto es un beneficio para todos y no le hacemos un daño al recurso que después quizás, no sé, en 5 años más, entonces como si no recupera ya no vamos a tener más recursos. Y eso finalmente es el problema con esto. Y Si lo no, otro es que nos podemos enfermar, o sea, uno no sabe cómo viene también ese pescado, cuánto tiempo ha estado en un camión, etcétera. Entonces, por lo tanto, también puede haber una afectación a la salud. Oye, estamos cerquita de las 9 de la mañana, Leslie sí, Zurita. les agradecemos que hayan iniciado la semana junto a nosotros, por supuesto, totalmente informados, además de los últimos acontecimientos y también estar ahí revisando estos temas con nuestros columnistas que también siempre nos van enseñando a estar atentos y a ser también unos ciudadanos activos en distintas temáticas. Así que Sí, me gusta ese excelente concepto. columna. Sí, Ciudadanos activos. sí, es que no solamente estar reclamando, sino que también ahí No, tomar a la acción cuando corresponda. absolutamente.